Hoy en una entrevista nueva con nuestro amigo es el doctor Carlos Figueroa, es el otorrino laringólogo de Bimédica, que queremos hablar en el caso tuyo de un tema muy común que es la otitis. Un motivo de consulta que normalmente los médicos generales pudiéramos verlo, pero en el caso tuyo, que es tu especialidad, ¿nos puedes decir qué es una otitis? La otitis es una infección o inflamación del oído. Puede ser del oído externo, del oído medio o del oído interno, siendo la más común del oído externo. ¿Cuáles son los síntomas que principalmente manifiesta un paciente con otitis? Es un dolor principalmente en el área del oído. Si es que es externa, a veces puede extenderse al pabellón, a veces al traccionarlo podemos tener cierta molestia, inclusive al masticar. En los niños a veces pueden tener fiebre también. Y es muy común en los niños también tener el antecedente de haber presentado algún cuadro gripal y posteriormente presentar un cuadro de otitis media serosa, por ejemplo. A veces puede haber disminución de la agudeza auditiva y en algunos casos puede haber cierta sensación de desequilibrio, ¿verdad? En los casos del oído interno sí ya se presenta mucho más con pérdida auditiva y mucho más desequilibrio, pero lo más común es la infección externa. Y en algunos casos podemos tener salida de secreción, puede ser material purulento, amarillo verdoso, que es lo más común. Algo que me ha sucedido aquí en Asunción Mita es que sí he visto muchos cuadros de otitis externa fúngica, es decir, por hongos. Es algo que no veo mucho en la capital. Yo creo que en el caso de Asunción Mita probablemente es porque se bañan con agua que no es muy limpia, ¿verdad? Y en ocasiones también puede ser debido a un mal hábito de limpieza de los oídos. Nuestros oídos producen generalmente muchas sustancias que nos defienden de bacterias que normalmente están en el conducto. Y eso ellos manejan un equilibrio. Si nosotros metemos hisopo, llaves, algunos se meten algunos cuerpos extraños como ganchos de ropa y todo eso, están quitando toda la defensa que el cuerpo tiene contra estas bacterias y puede haber un desbalance y eso provocar una infección, quitando bacterias y preveniendo el predominio de hongos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Hay alguna edad que es más común? O puede ser en cualquier etapa, pero no sé si existe edades más comunes para presentar otitis. Ya, es más frecuente en la infancia, ¿verdad? Y eso se debe a que anatómicamente la comunicación entre la nariz y el oído, que se llama trompa de Eustaquio, que es la que nosotros destapamos cuando vamos al puerto y que se nos tapan los oídos, tiene una orientación más horizontal en los niños y en ellos no funciona muy bien todavía el movimiento de los cilios para limpiar el moco que se produce en el oído. Y también recordemos que previene infecciones o el paso del moco de la nariz al oído, y en ellos todos esos mecanismos fallan un poquito al inicio. Si a eso sumamos que a veces hay un poco de reflujo o el tema de alergias, eso predispone a que los niños tengan más otitis medias que los adultos, ¿verdad? En los adultos es más frecuente la otitis externa, por lo que mencionaba, que se manipula en el conducto, y de tal manera que la otitis media es más frecuente en los niños. También está la otitis del nadador, que vemos frecuentemente después de vacaciones, ¿verdad? Después de Semana Santa, que todos van al puerto, piscinas, y entonces vienen con cuadros de otitis, ¿verdad? Es más frecuente en los niños, diríamos, por edad. ¿Tiene que ver solo con examen físico o cómo diagnosticamos la otitis y cómo podemos ayudar a los papás? Pues si son más comunes en los niños, ¿qué es lo que debemos de hacer? En los niños se diagnostica obviamente con la clínica, ¿verdad? En algunos casos nos apoyamos de algunos exámenes, como a un examen que se llama timpanometría, en el cual medimos cómo se mueve el tímpano. Cuando hay líquido no se mueve, y eso nos hace sospechar que puede haber líquido detrás de la membrana timpánica. Y en un adulto, en una otitis externa, se diagnostica clínicamente con los signos que ya mencionamos, el dolor, el que le baja la audición, el dolor al masticar y a veces con secreción. Sabiendo el diagnóstico, entonces podemos hablar del tratamiento, el tratamiento que conlleva la otitis. Ya.
Para el tratamiento, si es una otitis externa, ya tenemos compromiso del cartílago, de tejidos blandos, a veces se inflama la parótida o los músculos del cuello, se agrandan los ganglios, entonces tenemos que dar un antibiótico oral asociado a algún analgésico y algún antibiótico tópico en gotas. Es importante mencionar que algunos pacientes a veces se automedican gotas, y hay dos cosas importantes de mencionar acá. Una es que a veces hay gotas que traen medicamento para el dolor, y esos medicamentos para el dolor pues alivian el conducto, pero si es que hay una perforación del tímpano, eso entra al oído medio, y en el oído medio hay una membrana que comunica con el oído interno, de tal manera que el medicamento puede entrar al oído y bloquear el sistema del equilibrio, y el paciente va a tener náusea y vómitos con vértigo terrible por 30-40 minutos, que es lo que dura el efecto del medicamento. Por eso es que idealmente no hay que usar gotas que tengan analgésico si no sabemos cómo está el tímpano, ¿verdad? Y el otro punto es de que a veces cuando hay infección el cuerpo, el oído produce más piel para defenderse, y entonces va a haber piel muerta, por así decirlo, entre la piel viva y el conducto. Entonces si ponemos las gotas y no quitamos esa piel y ese cerumen, las gotas no van a hacer efecto porque no están en contacto con la piel que está viva, por así decirlo. Entonces es una razón por la que a veces vienen pacientes que ya se han aplicado gotas y no sienten alivio por eso. En el caso de los niños que tienen otitis media, generalmente se trata de desinflamar la nariz para que pueda drenar el moco que está acumulado en el oído. Básicamente descongestionantes nasales, puede ser antihistamínicos, en algunos casos dejamos antibiótico, y en algunos casos sí puede requerir drenar ese material, pero generalmente eso es suficiente, ¿verdad? Podemos hablar de la forma preventiva, algo qué debemos de hacer como padres, ¿sí? o nuestros pacientes en general, cuando hablamos de otitis, si existe, cómo pudiéramos prevenirlo. Ya, pues vamos a hablar, digamos, en dos grupos etarios, el de los adultos y el de los niños. Por ejemplo, en los adultos no se metan nada en el oído, se dice que el oído se tiene que limpiar con los codos, para que nadie se lo toque, ¿verdad? No meterse hisopos. Si revisamos en las bolsitas de los hisopos, dice que no es para los oídos. Recordemos que el conducto es muy estrecho, de tal manera que no nos permite meter algo y traerlo, sino que lo que estamos haciendo es empujando el cerumen a donde ya no hay quien lo expulse. Entonces se puede formar un tapón de cerumen. Y otra cosa es que a veces están limpiándose los oídos y alguien abre la puerta y se perfora el tímpano. Eso sería una. La otra es evitar bañarse en ríos que estén muy contaminados, para prevenir esto. La otra es si tenemos pacientes que tienen problemas de infecciones cada vez que van a nadar, lo que se recomienda es aplicar gotitas preventivas con alcohol y vinagre de mesa en proporciones iguales, y aplicarse 3 gotitas cada 12 horas, un día antes, durante y después que vayan a la piscina, y eso previene infecciones en los que padecen de esto. La otra es pues no automedicarse, ¿verdad? Porque eso crea resistencia y otras cosas. Y en el caso de los niños, la prevención básicamente sería, si ven que el niño ronca mucho en la noche, si duerme con la boca abierta, eso nos hace sospechar que probablemente las adenoides, que es un tejido que está atrás de la nariz, esté grande, y es una causa por la que se tapa el drenaje del oído y nos da una otitis en los niños, ¿verdad? Eso diría yo que es lo principal. Y la otra es tratar los cuadros gripales de una manera adecuada para que no quede acumulado líquido ahí. Cuando observas el oído medio, ¿sí? Donde el tímpano, ¿utilizas algo diferente al otorrino que nosotros utilizamos acá? Para evaluar el oído medio no podemos evaluarlo más que a través de un endoscopio, que es un aparato que introducimos acá y lo vemos en una pantalla, y a través de eso podemos ver a trasluz del tímpano, pero no podemos verlo porque está el tímpano, ¿no? Atrás del tímpano está el oído medio y no podemos verlo. Ahora,
Él hablaba de la timpanometría, que mide cómo se mueve el tímpano, la complacencia que tiene a los cambios de presión, y eso sería otra forma de evaluarlo. Y la tercera sería una tomografía del oído. Ahí sí podemos ver las tres partes del oído, ¿verdad? Externo, medio e interno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la charla. Esperemos que nos puedan seguir en otros videos y otras entrevistas con otros colegas. Muchas gracias.